Todos somos manipuladores. Es interesante comenzar la charla con Silvana por ahí, ¿no? El hecho de que en definitiva todos tratamos de generar con nuestras actitudes que el otro decida o proceda como queremos, ¿no? ¿Cómo te va, Silvana? Hola Tantos años que no Federico, te tanto veía, ¿andás tiempo, un bien? placer. Igualmente. Bueno, ¿todos somos manipuladores? ¿Qué tema este? Estaba escuchando recién los Sí. mensajes, inclusive, bueno, en la medida en que todos somos humanos y todos estamos atravesados por el deseo de que las cosas se hagan en algún lugar como uno quiere, todos al menos potencialmente podemos ser manipuladores. La forma en que eso se maneja o qué lugar le damos a la manipulación ya tiene que ver con otros temas un poco más complejos, donde estábamos recién escuchando un mensaje, el primer mensaje, realmente hay situaciones de mucho sufrimiento o, como decía Soledad, de hacernos cargo de lo que el otro nos tira encima o nos hace creer o que tiene que ver sobre todo con la historia personal. Yo estaba pensando justo cuando venía para el canal con respecto a este tema, si uno, y este es un ejercicio interesante, si uno empieza a analizar cómo estábamos, en qué momento vital de nuestra vida, atravesando qué situaciones estábamos cada vez que elegimos una pareja, vamos a poder comprender muchas de las cosas que nos pasaron con esa pareja. O sea, hay momentos de la vida en los cuales nos puede agarrar más frágiles o más culpables o sentirnos culpables de determinadas cosas. Entonces, a veces justamente nos enganchamos en relaciones donde el otro, a veces no conscientemente, presiente este terreno fértil para tirarnos encima la responsabilidad tanto de sus mejores cosas como de sus peores posibilidades. Entonces, para empezar, revisar, bueno, cómo estaba yo cuando conocí a esta persona, qué pasó, por qué se fue dando esta manipulación y, por supuesto, recordar que una cosa es lo que el otro cree y otra cosa lo que la realidad objetiva es, Lo que ¿no? el otro cree, ¿a quién te referís? ¿Al Y bueno, manipulado o al cuando alguien manipulador? nos hace, claro, lo que pasa es que en un nivel, ¿dónde está el tema? En un nivel es bastante, hasta tiene un tinte romántico esta cuestión de sin vos no puedo vivir, me muero contigo, no podría encarar la vida si no estuviera contigo. De hecho, la poesía y el romanticismo tiene mucho que ver Claro. con esta idealización de un amor que se conjuga entre dos medias naranjas que parece que solo calzan si son, es como si en algún momento nos hubieran, bueno, el hilo rojo, esas cuestiones. Claro. Entonces, ese terreno donde el amor es idealizado y nos hacen creer que generamos algo tan grandioso en el otro, también es un terreno fértil para que el otro nos diga, bueno, no me dejes porque sin vos me muero, ¿no? No, no, yo escuchaba esas frases y en realidad le tengo que quitarle el género. Absolutamente, No por es cuestión supuesto. exclusivamente de los hombres o de las mujeres. Estamos en este mes en donde Montecarlo Televisión se pliega a una campaña contra la violencia contra las mujeres, en fin, y tal vez un poco la consigna iba a aquellas mujeres que han sido manipuladas por los hombres, pero en realidad es resorte de un vínculo entre dos, sin importar el género, ¿no? Sí, Tal son. vez haya matices entre manipulación de uno y otro. Yo decía hoy más temprano, puede ser que el hombre sea más frecuente en cuanto a incluso llevar la manipulación a los extremos en cuanto a la dependencia, lo económico, no dejar desarrollar a una mujer desde el punto de vista profesional y bueno, ahí tenga un elemento con para manipular. A su vez las mujeres manipulando con los hijos, a los hombres. Tienen matices, pero en definitiva, Sí, tiene disfraces diferentes, ¿no? exactamente. Es un tema bastante difícil porque además me parece que son dos terrenos distintos. Uno tiene que ver con esto de la manipulación, que me parece muy importante porque de verdad a veces quienes trabajamos o estamos en medios de comunicación no somos conscientes de que llegás a hogares donde quizás hay gente que está pasando muy Tal mal cual. y que no tiene posibilidades ni de compartir, porque muchas veces las personas que están en una situación similar a la que planteaba la televidente siente que si blanquea la información con la familia o con los amigos, además de que se les van a poner en contra a su pareja, las van a presionar y sienten que no están preparadas para enfrentar una separación o tienen mucho miedo de las consecuencias. Es muy, muy complejo el tema y es de un sufrimiento muchas veces silencioso.
Otra cosa es lo que tiene que ver con la violencia, y por supuesto nadie puede estar de acuerdo, o digo, nadie con cierta salud mental, con que no haya que proteger y defender los derechos de la mujer. Ese es otro tema. Me parece importante, sí, recordar que, y eso desde el punto de vista como psicóloga es una de las cosas que más se ve, que hay tiempos que son de mucha vulnerabilidad para la mujer. Más allá de los derechos que las mujeres fuimos ganando. ¿Periodos de la vida, momentos de la vida? Y sí, porque en realidad las mujeres, por suerte, hemos ido ganando terreno en muchos aspectos de la vida, donde todavía hay muchísimo para seguir trabajando, como tiene que ver con la igualdad en las posibilidades de trabajo, en la remuneración, digo, hay mucha cosa para seguir trabajando, pero hay otros tiempos que la mujer tiene que poner el cuerpo sí o sí, como es la situación del embarazo, cuando un embarazo se complica y la mujer tiene que quedarse en reposo y tiene que resignar todo el resto de su actividad, o cuando no sé, pasa algo con los hijos, hasta cultural, socialmente, suena mucho peor cuando alguien escucha que quizás la mamá nunca se queda a cuidar a los hijos cuando están enfermos y nadie cuestiona si el papá pide licencia o no para quedarse con los hijos. Hay algunos conceptos que todavía, preconceptos que siguen estando socialmente, donde se es mucho más duro cuando se juzga a la mujer que cuando se juzga al hombre. Creo que ahí hay que seguir viendo qué pasa con los derechos de la mujer, bueno, y ni que hablar con lo que son los porcentajes de maltrato hacia la mujer. Pero creo que a nivel psicológico, y como decíamos en el inicio, lo que tiene que ver con la manipulación, que es el tema que nos convoca hoy en este espacio, la mujer y el hombre deben cuestionarse profundamente por qué sostienen y soportan situaciones donde se sienten manipulados y sienten que no pueden salir de ese lugar. Está interesante eso, vamos a hablarlo, ¿no? De por qué buscar las razones de por qué soportar. Si es que nos damos cuenta también de que somos víctimas de Lo que pasa es que todos llegamos a las relaciones de pareja con historia de haber sido criados en determinada familia, con determinados modelos de pareja. A veces no somos conscientes de cómo se nos va impregnando en cada célula emocional algunos temas que cuando uno los mira de afuera dice, qué fuerte lo que pasa, pero bueno, si vos te criás en un hogar donde es común el destrato, donde permanentemente hay subestimación, donde no se valora lo que el otro hace, sino que se marca permanentemente el error, uno cree que eso es natural y es normal. Claro. Entonces, cuando volvés a elegir una situación de pareja o creces y salís de un núcleo familiar así, muchas veces elegimos repetir historias donde nos parece natural el destrato o la subestimación, que a veces no es tan directo. Muchas veces es mucho más solapado y que se inicia en una relación que es amorosa, donde hay mucha seducción, donde el otro, como decíamos hoy, apoyado en este terreno donde el romanticismo a veces promueve en una parte más oscura esto de soy todo para vos, nos hace sentir maravillosas y que le completamos la vida, pero después eso, el costo que tiene es la anulación del deseo personal y pretender que el otro viva en función de lo que uno quiere, ¿no? Entonces ahí se complica. Bueno, están participando de forma activa los televidentes de Buen Día Uruguay. Sole va a compartir con nosotros algunos de los mensajes que están llegando a través de las distintas vías de comunicación. Muy bien, y vamos a ver entonces qué nos dicen los televidentes sobre esto. Pato dice, yo acabo de terminar con mi marido, él sabía de mi problema, es mi segundo fracaso por celos. Creo que está reconociendo Pato que los celos los tenía ella, ¿verdad? Lili dice, mi hija abandonó a su chiquita por mantener su relación con un hombre. Se separó de toda su familia y amigos, nos dice otra televidente por aquí, ¿verdad? Bueno, por supuesto que queremos conocer a Silvana Sotolano su punto de vista también en alguna de estas historias que nos están contando, ¿verdad? Bueno, muy distintas entre sí, pero a veces uno piensa, ¿no? ¿Cómo no repetir nuevamente la misma historia? A veces sucede, ¿no? Que con una pareja, después con otra, los problemas subsisten o las elecciones se dan siempre, bueno, con los mismos parámetros, ¿no? De la pareja que elegimos. ¿Qué pasa con eso y cómo salirse realmente de una situación en la que el otro, por ejemplo, dice que no puede vivir sin nosotros o se quita la vida y están presentes ese tipo de amenazas y de culpas? Cuando uno entra en un estilo de relación así, siente que el otro tiene poder. Acá hay mucho en juego de autoestima, de seguridad en uno mismo, porque así como el manipulador cree que puede o tiene el derecho a hacernos sentir determinadas cosas,
el primero que le otorga ese derecho es quien lo padece. O sea, cuando tú crees que el otro tiene el poder sobre uno mismo, lo primero que hay que preguntarse es qué nos pasa a nosotros con nosotros mismos, ¿no? ¿Entendés? Sí, por supuesto, porque además hay un trabajo que no es de un día para el otro, en cuanto a construir ese escenario que genera que alguien se vuelva sumamente vulnerable a la manipulación del otro, ¿no? Es como un ladrillo que se va poniendo en la pared constantemente hasta generar el escenario en donde, bueno, domino yo. Sí, sobre todo creo que en esto que decía Soledad recién de la repetición, y también una televidente decía yo, es la segunda vuelta, los seres humanos tendemos a repetir situaciones a pesar de que sean situaciones de sufrimiento. Acá algunas veces lo hemos hablado en esta cuestión de la percepción de la zona de confort, donde de confort muchas veces tiene poco, pero que como es conocido y como tiene que ver con modelos, como decía hace unos minutos, que hemos padecido o vivido pasivamente a nivel familiar, terminamos creyendo que eso es natural, entonces nos cuesta mucho más pensarnos en una situación fuera de ese pseudo confort que adentro. Y cuando queremos salir de ese confort, ¿no? O de esa zona normalizada, de esa situación normalizada, porque alguien nos abrió los ojos, porque un amigo, una amiga vino, un familiar, hicimos terapia, lo que sea, y queremos salir, ¿se puede admitir un cambio de conducta en la otra persona? ¿O es prácticamente imposible? En realidad una cosa que decís es interesante, y yo lo he escuchado muchas veces como terapeuta, que hasta qué punto esto es de dos, a pesar de que uno sea el que padece y el otro el que ejecuta, que muchas veces pasa que cambiás de pareja y ese hombre o esa mujer que era manipulador con uno, a veces no lo es en su nueva relación. O sea que hay algo que se cocina entre los dos. Lo primero a admitir, me parece, para lograr un cambio es qué nos pasa a nosotros con eso. ¿Por qué creemos que merecemos o por qué consideramos que el otro no está tan equivocado cuando nos subestima? O sea, es como un encuentro con uno mismo. A veces es un trabajo muy difícil, que tiene que mediar de verdad una psicoterapia, porque es revolver, pero no para encontrar culpables en el pasado. Yo siempre les digo a los pacientes, la idea no es ver quién se equivocó antes. Soy así por vos. Exacto, claro. Sino comprender, y para comprender o para iluminar esas partes oscuras, uno tiene que revisar. Es como si en tu casa sale una humedad y viene un arquitecto, un constructor y te dice, bueno, veamos cómo están los cimientos para entender por qué esto está. Le podemos poner un poco de pintura y tapar, pero hasta que no podemos comprender, la comprensión ilumina. La comprensión nos permite hacernos cargo de nosotros mismos y también pasar por el dolor, porque en definitiva cuando nos cuesta los cambios es porque nos cuesta mucho bancarnos la tristeza. Y la tristeza es un sentimiento humano que también nos engrandece cuando podemos comprender por qué nos duele, Claro, ¿no? pero hay que tener en cuenta otro detalle, las consecuencias que puede tener también el convivir con ese dolor. Lo que pasa, Fede, que cuando alguien viene y te dice, más allá de que lo haga o no, nadie puede ser el sostén de la vida del otro. No, obvio. Porque tampoco eso es real. Porque en realidad el que se autoelimina o el que llega a una situación tan grave, nunca va a ser justificado por una sola persona. Tiene que ver con una estructura, lamentablemente, donde no logra encontrarle un sentido a su vida. No, pero yo digo también, por ejemplo, las consecuencias. O sea, yo fui objeto de manipulación durante muchos años y eso me llevó a postergarme en un montón de cosas, a creer que no servían otras tantas, y la vida pasa y lo que no hice en determinado momento después seguramente sea muy difícil poder desarrollarlo. Entonces ahí puedo pasar a convivir con un sentimiento de frustración bastante importante también, ¿no? Sí, también hay mucho miedo, porque moverse implica riesgos. Sí, claro. Cambiar de lugar y de posición implica también aceptar que hay una cantidad de cosas de las que nos tenemos que hacer cargo. Entonces no nos tenemos que culpar por sentir eso. Da mucho miedo cambiar. ¿Es la manipulación la forma de violencia más frecuente que hay en un vínculo de pareja? Y bueno, eso es cuando a mí me hacen preguntas tan absolutas, yo no sé, sé que es además una de las cosas que más pasa, pero no se denuncia, o sea, no, lo que pasa es que cuando hay castigo físico, hay abuso de poder explícito, es mucho más fácil ver esto. El problema es cuando la manipulación es mucho más solapada, y eso es muy frecuente. Correrse de ese lugar
poder darnos cuenta y ser conscientes de que estamos siendo manipulados, y vuelvo a decir, sin creer que solo somos víctimas, sino que hay algo nuestro que engancha con eso, porque si no somos conscientes de eso, podemos corrernos de esa relación, pero probablemente cuando volvamos a estar en pareja, vamos a repetir, porque de otra forma también vamos a buscar mantenernos en ese lugar. ¿Qué permite un cambio creativo? Poder asumir, bueno, como decía al principio de la nota, ¿cómo estaba yo cuando conocí a esta persona? ¿Qué me pasaba? ¿Cuánto me quería? ¿Por qué creí o necesité creer que otro venía a salvarme la vida? ¿Ese concepto de el otro me salva la vida es real para mí? ¿O he aprendido de que en realidad el único que puede salvarse es uno mismo? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué tengo para ofrecer? O sea, son una cantidad de preguntas que surgen que deberíamos hacernos antes de ponernos solo en víctimas. Estoy hablando de la manipulación emocional, porque si no, no aprendemos nada. Entonces, en la medida en que el sufrimiento no nos enseña, lo pagamos muchas más veces de lo que deberíamos. Seguimos pagando la misma cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? Quienes están en una situación así, primero, ser compasivos con uno mismo. Entender que, bueno, que sí, que hay algo acá que no está funcionando, también repensar el tema del vínculo, encontrarnos con eso, revisar también nuestra historia. Hay veces que cuando venimos de historias familiares donde fue claro el destrato entre los padres, es más fácil. Otras veces ese destrato o esa manipulación que vivimos siendo hijos no era tan clara. También por eso hay que ahondar, porque hay veces, y uno lo ve mucho en la psicoterapia, empezás a ver que había modelos de padres medios o de hombres medios de mal carácter, o que llegaban a casa y decían, mirá que llega papá, no sé qué, sí, claro. Pero cuando empezás a revolver te das cuenta que en realidad el uso que se hacía de eso también era de manipulación. Entonces es un tema bastante complejo que es difícil a veces de abordar, porque la idea no es identificar los problemas de los televidentes que puedan ver, porque en cada situación es distinto, sino apostar a que se puede lograr un cambio, que la vida por algo nos presenta determinadas situaciones, que la idea es reflexionar y ver qué es lo que queremos, y como siempre entender que, bueno, que la posibilidad del cambio siempre está en uno, ¿no? Ni que hablar. Bueno, interesantísimo como siempre, Silvana. Bueno, un placer hacer contigo la nota, que hacía tiempo que no nos pasaba. Muy bien, bueno, pero el retorno aquí a Wendy Uruguay será eminente, con temas siempre interesantes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.